¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Miros Peace y hoy les voy a contar cuáles son las diferencias de la acuarela líquida, acuarela en pastilla y acuarela en tubo. Hay otras formas de usar acuarelas como podrían ser los lápices y o marcadores acuarelables, pero esos funcionan de otra forma y esto digamos que podría ser intercambiable, así que vamos a ver cuáles son las diferencias, cuál es mejor o para qué es mejor una u otra. Vamos a empezar con las acuarelas líquidas. Esta es una versión bastante viejita de la marca ATL, pero prácticamente todas son iguales. Tienen un gotero y está la acuarela así súper líquida. También se les puede llamar acuarelas concentradas. La gran diferencia que hay con respecto a los otros tipos de acuarela es que la gran mayoría son a base de colorante, no de pigmento. Ya les haré un video hablándoles concretamente del pigmento, pero digamos que una diferencia rápida es que, por ejemplo, el colorante se utiliza en la ropa, en la comida y en muchas otras cosas que no necesariamente tienen que durar siglos. No es tan durable. Los colorantes no son tan durables, pero sí proporcionan una brillantez muchas veces mayor a la que proporcionan los pigmentos, al menos pigmentos más económicos. Los colorantes son más económicos que los pigmentos y también eso permite que se puedan usar en mayor concentración y además muchas veces son más vibrantes que los pigmentos. Entonces vamos a usar colorantes cuando no necesitemos que nuestro trabajo perdure, cuando no lo vamos a colgar, ni lo vamos a tener cercano a ventanas, a sol, ni a nada así. Y cuando queramos que el color sea muy uniforme. Según las propiedades de los pigmentos pueden generar algunas texturas, no todos, pero hay muchos que sí tienen ciertas texturas y con los pigmentos no sucede eso, todos son súper lisitos, muy uniforme. Entonces, por eso las acuarelas líquidas son muy usadas en la caligrafía porque nos van a dar trazos muy uniformes. Se pueden usar como cualquier acuarela, se pueden revolver los colores, poner en un godet. Las usaba en la universidad como cualquier acuarela con godet para ir generando mis propios colores porque solo tenía los colores primarios. Y se pueden usar así directamente del botecito o como les menciono poner un godet. También se puede meter el pincel. Lo que voy a hacer aquí es poner una gotita nada más y la voy a extender con el pincel. De hecho, este color ya no es el color que era hace unos años. Este era un color rojo sí, pero más como más tirándole a rosa y más vibrante. Y entonces esa es otra cosa, aún cuando están obviamente en su botecito se van a deteriorar y las acuarelas, los otros tipos de acuarela ya sean en pastillas o en tubo, pueden durar décadas incluso y no les va a pasar nada, por lo que les menciono de que los pigmentos son más resistentes. Hay algunas acuarelas líquidas que sí están hechas a base de pigmento, por ejemplo la línea de Schmincka, creo que se llaman Aquadrops o no sé, no recuerdo bien, pero son las líquidas de Schmincka, esas sí están hechas a base de pigmentos, pero son muy más costosas. Lo que a mí no me gusta de estas y es lo que hace que no las haya usado tanto, es que no son tan prácticas. Para llevarlas tengo que llevar todos los botecitos. Esto obviamente hace mucho más bulto que esto. Y los colores sí se mezclan, pero no sé, siento como que no se mezclan tan bonito como con otro tipo de acuarelas. Además, usando el godet, pues como todo es líquido, no... Sí se pueden reactivar, o sea, se secan y las puedo volver a usar, pero se tardaban mucho en secarse, entonces no podía transportar mi godete, tenía que limpiarlo cada vuelta y estaba entonces desperdiciando producto. Esa es la principal razón por la que no me gustan estas, que no son tan prácticas. Pero fuera de eso y la resistencia al color no tiene nada de malo, es cuestión de gustos. El siguiente formato, los dos siguientes formatos de hecho, son prácticamente intercambiables. Las pastillitas
Las podemos encontrar, por ejemplo, en sets ya armados como este, que es el de viaje de Codman de Winsor & Newton, o se pueden vender las pastillas de forma individual. Cuando las compramos de forma individual, casi siempre vienen con un papelito o plastiquito con toda la información envueltas y probablemente como otro plástico o un celofán, a veces con un empaque como de cartón, pero se pueden comprar perfectamente de forma individuales, al menos las que son profesionales y semiprofesionales. Ya les haré otro video contándoles sobre las gamas, cuáles son las escolares, profesionales y demás. Pero bueno, hay en este formato, bueno, más comúnmente, porque sí venden en otros formatos, pero lo más común es este, que es se le conoce como pastilla o godet. Esta es una media pastilla o medio godet, porque esta es una pastilla completa, que es más o menos el doble de una de estas. Algunas marcas venden los godets completos, las medias pastillas y tubos. Hay otras marcas que solo venden pastillas, hay otras marcas que solo venden tubos, etcétera. Y estos cuenquitos, estas pastillas se pueden comprar de forma individual. Estos, por ejemplo, los compré en Wish y son relativamente económicos. Y ahora, ¿por qué digo que las pastillas y los tubos son más o menos intercambiables? Porque lo que hacemos muchas personas y muchos acuarelistas es que compran o compramos tubos, porque resulta más económico. El tubo es exactamente esto, pero en formato no totalmente líquido como este, no lo puedo usar en un gotero, sino que es más espeso. Es como una pastita, pueden ver que ahí está saliendo y no se cae. Y aquí está todo el color de la pastilla concentrado. Para usar las pastillas, para activarlas, pues hay que mojarlas. Quizá darle un par de pasadas dependiendo de la marca o del tipo de acuarela. Algunas se activan más rápido y otras no tan rápido. Y trabajarlas con tanta o con tan poca agua como queramos. Este rojo era un rojo más parecido a este. Y el tubo, aunque podríamos pintar directamente con esto, va a quedar muy pastoso y no nos va a dar los efectos que generalmente se buscan en acuarelas. Entonces generalmente se toma un poco en una paleta, en un godet, y se le agrega agua para hacerlo mucho más líquido. La ventaja evidente que podría tener esto con respecto de esta es que te va a dar colores más vibrantes más fácilmente, porque tienes el color ahí súper concentrado y no está seco, no lo tienes que reactivar. Esto es muy útil si quieres pintar áreas muy grandes. Por ejemplo, todo este pigmento es muchísimo con respecto a lo que hay en una pastilla. Lo puedo poner en un recipiente pequeño, ponerle agua, diluirlo, y eso ya me va a dar muchísimo color para rellenar un área muy grande sin tener que estar metiendo el pincel en la pastilla y volviéndolo a activar. Que realmente tampoco es tan complicado teniendo la paleta y el pincel adecuado. Esa sería la ventaja que tiene el tubo con respecto a la pastilla, que te puede dar colores más vibrantes. Incluso lo puedes pintar como parecido al wash o a otro tipo de medios en los que puedes pintar de forma más opaca. Y la ventaja que tienen las pastillas con respecto a los tubos es que nuevamente es mucho más sencillo transportar esto que transportar esto, y además voy a necesitar un godet para estar poniendo la pintura y luego disolverla. Igualmente no se va a secar de inmediato, entonces si me quedaron residuos, por ejemplo, si me llevara un set de tubitos a la escuela, en la universidad o algún curso y me sobrara preparado ya de esto, tendría que limpiar y desechar todo ese pigmento, entonces ya no resultaría tan práctico. En cambio, esto, aunque estuviera ligeramente humedecido porque lo estuve usando, se va a secar mucho más pronto,
porque no está líquida toda la pastilla, sino simplemente la capita de arriba que estuve disolviendo. Y aunque estuviera un poco húmedo, cierro la caja o el estuche que tenga y no me va a hacer tanto batidero como por ejemplo uno de estos recién usados. Entonces las pastillas son más prácticas que los tubos. Pero ahora sí, la razón por la que les digo que tubos y pastillas son básicamente lo mismo. Teniendo un tubo puedo rellenar diferentes pastillas. Les digo que las pastillitas, los cuenquitos, se venden de forma individual. Lo que hacemos la mayoría es que les ponemos el nombre con un marcador permanente, un Sharpie. Por ejemplo, ahí podemos ver el color que es Indian Yellow y la marca. Y entonces se rellena el tubito, se exprime allí y se deja secar muy bien. Esto se recomienda hacer en varias capas porque cuando se seca la acuarela pues pierde humedad y se encoge. Entonces, para que quede un poquito más regular y que llegue realmente a todos los rincones, se recomienda hacerlo en más de una capa. Esto no tiene realmente mucha ciencia. Muchas marcas la misma fórmula que ponen en sus tubos es la que ponen en sus pastillas. Hay otras que no, por ejemplo Codman. Ellos lo que hacen es que esta es una pastillita de Codman, la acuarela que se sale así. Pueden ver esto también en la marca, por ejemplo, de Sennelier. Lo que ellos hacen es que hacen como que el tubo de la acuarela así largo, 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 y luego lo van cortando a la medida para meter estas cositas en los cuencos, en las pastillas. Pero es lo mismo, es la misma fórmula, solo que con algunas modificaciones para que esté así más sólida y no en formato tubo. Pero otras marcas, por ejemplo Schminka, sí utilizan la misma fórmula y de hecho hacen un vaciado mucho más manual que otras marcas para llenar sus pastillas, medias pastillas y pastillas completas. ¿Y qué tanta diferencia hay? Bueno, ya vieron que esta la saqué directamente del tubo. Esta es una pastilla que hice rellenándola con esta pintura. Pueden ver que es el violeta rojizo permanente de Van Gogh, que es este mismo de aquí. Algunas marcas se activan más fácilmente que otras. Van Gogh me gusta porque se activa muy fácilmente. Luego pueden ver que ya se ve ahí el colorcito de que ya se activó la pastilla. Lo diluyo. Y realmente no es tanta la diferencia de una y otra, de la intensidad. Podría hacerlo más intenso, pues si le pongo más concentrado en esta parte del pigmento. Pero realmente no hay mucha diferencia de esta o esta. ¿Y cuál sería la razón de comprar tubo o comprar pastilla? Aparte de que aquí tendrías la posibilidad de usarlo tanto directo del tubo como la versatilidad de la pastilla. La mayoría lo hacemos no tanto por trabajar directamente del tubo. De hecho, casi nadie trabaja directamente del tubo. Por lo mismo, no es tan práctico. La gran mayoría prefiere tubo porque es muchísimo más económico que comprar pastillas. Con este tubo puedo rellenar unas 3 medias pastillas. Este es un tubo de la marca Van Gogh. Puede ser, dependiendo de dónde lo compre, aquí en México me puede costar alrededor de unos 150 pesos mexicanos. Una pastilla de esta misma marca me va a costar alrededor de 100 pesos, quizá un poquito menos. Entonces, si con esto puedo rellenar 3 veces esto, obviamente es muchísimo más económico. Voy a tener que comprar la pastilla, pero por muy cara que la compre, me va a salir como en 2 pesos mexicanos, así ya carísima, 10 pesos mexicanos. Si me termino la pastilla y me termino el tubo, puedo comprar otro color y seguir utilizando las mismas pastillas. Además, no necesariamente necesito comprar las pastillitas ni los godets. Pueden utilizar literalmente pastilleros, como los que se usan para dosificar o para indicar qué medicinas te tienes que tomar cada día. También hay otro tipo de paletas que utilizan los acuarelistas. Hay de plástico, de metal, que tienen como los huequitos, los cuenquitos, listos para que rellenes con el tubo. Nuevamente se deja secar. Tienen la ventaja de que son mucho más grandes que las medias pastillas o las pastillas. Entonces pueden usar pinceles más grandes
para reactivar esa pintura y pues abarcar áreas más grandes, y entonces tienen todas las ventajas que se tendrían con la pastilla. La diferencia de esas paletas con respecto a las pastillas es que, como ustedes vieron, pues puedo sacar distintas pastillas, puedo armar mis paletas de diferentes formas y moverlas, acomodarlas, experimentar como yo quiera, y esas otras paletas en las que tengo que vaciar la pintura directamente, pues es más complicado estar cambiando los colores del lugar. Así que, en mi opinión, son mejores los tubos, básicamente porque resulta más económico. Ahora, los tubos de pintura sí son un poco más caros que las pastillas, pero no tanto. Y hay en distintos precios. Por ejemplo, este es Van Gogh, que es una marca de grado estudiante. Desgraciadamente, aquí en México están muy inflados los precios. Así que probablemente les cueste lo mismo, casi lo mismo que una profesional. Estos otros son tubos de la marca Daniel Smith, que es una marca profesional. Estos son de 5 mililitros. Este es de 10 mililitros. Daniel Smith también tiene de 15 mililitros. Otras marcas tienen de 12, de 15, de 20 mililitros. Así que no van a encontrar un tamaño estándar. Y también pueden encontrar tubos en marcas muy económicas. Por ejemplo, esta es la marca Overton, que yo la considero entre escolar o de estudiante, pero muy abajo, y esta tiene 12 mililitros. Esta me costó 20 pesos mexicanos, y también quedan muy bien en pastillas, porque esa es otra cosa. Algunas marcas no, como que no se quedan pegados, sino que se hace duro y se sale, pero la verdad es que son pocas esas marcas. Pueden ver aquí que sí se ve como un poco despegado en esta parte. Eso es porque está muy seco. También va a influir el clima en el que vivan. Por ejemplo, yo vivo en un clima muy seco, entonces no es tan raro que suceda esto. Si esto sucede, no hay ningún problema, se le pone una gotita, o sea, si se le llegara a salir la plasta esta, no hay problema, se saca, se pone una gotita de agua en la pastillita y se le vuelve a poner ahí, no pasa nada. En el próximo video de este canal les estaré contando cuáles son las diferentes gamas, qué diferencias hay y si se puede o no trabajar con acuarelas muy económicas.